El discípulo a quien Jesús amaba estaba sentado en la mesa a su lado. Definitivamente Juan es uno de los discípulos que más reconocemos, sobre todo porque él escribió como discípulo una buena parte del Nuevo Testamento. Recordemos, un evangelio, 3 epístolas y el Apocalipsis. Mucho de lo que sabemos de Juan está plasmado en todos sus escritos. Su personalidad y su carácter son evidentes. En todo se hace llamar el discípulo amado. Nos damos cuenta de una manera evidente cómo Juan percibe a Jesús mismo derivado de su relación tan estrecha con él. En sus epístolas vemos cómo se relaciona con la iglesia, por ejemplo. En el Apocalipsis vemos el futuro a través de las visiones que le da el Señor. En las Escrituras y en la historia podemos darnos cuenta del papel tan importante que Juan desempeña en la iglesia primitiva. Por supuesto, era uno de los integrantes del círculo más cercano de Jesús, pero no fue la personalidad dominante de este grupo. Era el hermano menor de Santiago y en los primeros capítulos de los Hechos aparece como compañero de Pedro. Casi cada cosa que observamos sobre la personalidad de Santiago, que ya lo vimos, la observamos también en Juan. Recordemos que ambos fueron los que pidieron que cayera fuego del cielo para consumir a los retractores de Jesús en Samaria. También estuvo en medio del debate sobre cuál de los discípulos era el más importante. A Juan muy a menudo se le llamará el apóstol del amor. Sin duda, él escribió más que cualquiera en el Nuevo Testamento sobre la importancia del amor. Con frecuencia se describe a Juan como el tipo dócil, apacible, paliducho, pero en realidad no es así. Juan era duro y tosco, era pescador, intolerante, ambicioso, celoso y explosivo como su hermano mayor. Los 3 evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, cuando hablan de Juan, siempre lo mencionan acompañado de alguien más. Con Jesús, o con Pedro, o con Santiago. Solo una vez aparece solo y habla. Marcos 9:38. Cuando Juan le dijo a Jesús: Maestro, vimos a alguien usar tu nombre para expulsar demonios, pero le dijimos que no lo hiciera porque no pertenece a nuestro grupo. Ya lo veremos más adelante, esta cuestión del carácter y de la personalidad de Juan. Porque es maravilloso darse cuenta de que a pesar del carácter de Juan, que no era una blanca palomita, envejeció bien, siempre bajo el control del Espíritu Santo. Todas sus debilidades se convirtieron en unas tremendas ventajas. Y eso lo podemos ver comparando al joven discípulo con el anciano patriarca. Vemos la madurez que alcanzó en su dependencia del Señor. Juan, sin duda, un ejemplo formidable de lo que nos puede ocurrir cuando crecemos en Cristo, dejando que la fuerza del Señor se perfeccione en nuestras debilidades. Una característica importante de Juan, además del amor, es su pasión por la verdad. Eso le dio un equilibrio que necesitaba. Mantuvo hasta el fin de toda su vida un profundo y permanente amor por la verdad de Dios y fue perseverante en proclamarlo hasta el final. De todos, absolutamente de todos los escritores del Nuevo Testamento, Juan es el más definido en su pensamiento. Piensa y escribe en términos absolutos. Trata con hechos contundentes, todo está determinado. Utiliza un lenguaje absoluto y antitético. Por ejemplo, pone la luz contra la oscuridad, la vida contra la muerte, el reino de Dios contra el reino del mal. El mismo enfoque se ve en sus epístolas. O somos o no somos. Primera de Juan 4:4-5. Pero ustedes, mis queridos hijos, pertenecen a Dios
Ya lograron la victoria sobre esas personas, porque el espíritu que vive en ustedes es más poderoso que el espíritu que vive en el mundo. Esas personas pertenecen a este mundo, por eso hablan desde el punto de vista del mundo y el mundo les presta atención. En 1 Juan 4, 7, 8 lo dice también: queridos amigos, sigamos amándonos unos a otros, porque el amor viene de Dios. Todo el que ama es hijo de Dios y conoce a Dios, pero el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Y todavía en 1 Juan 3, 6 dice: todo el que sigue viviendo en él no pecará, pero todo el que sigue pecando no lo conoce ni entiende quién es él. Duras palabras, contundentes y absolutas. La forma en que Juan escribía es una reflexión de su personalidad. Su pasión era la verdad y se esforzaba para no hacerla parecer ambigua. No cabe duda de que aprendió del Señor Jesús su estilo de enseñanza. Aunque Juan siempre escribió en un tono cálido, personal y pastoral, lo que escribió no siempre tranquilizó a sus lectores. Sin embargo, siempre refleja sus profundas convicciones y su devoción absoluta por la verdad. No obstante, al igual que Pedro y Santiago, Juan tenía una tendencia en transformar sus grandes capacidades en debilidades. Frecuentemente, sus mejores características se transformaron en un obstáculo para ellos. De pronto, mis hermanos, todos caemos víctimas de este principio. Es uno de los efectos de la depravación humana. Aún nuestras mejores características, corrompidas por el pecado, llegan a ser un tropiezo y un obstáculo para nosotros. Siempre debemos buscar la verdad. Sin embargo, el equilibrio perfecto lo da el amor por los demás. De lo contrario, puede derivar en una tendencia a juzgar, a ser duros y a no tener compasión. Es bueno ser trabajador y ambicioso, pero si la ambición no está equilibrada con la humildad, llega a ser orgullo y soberbia. La confianza es también una gran virtud, pero cuando la confianza llega a ser confianza en sí mismo, nos transformamos en personas presumidas y descuidadas espiritualmente. Lo que vemos en la vida de Juan cuando era un discípulo joven, conduciéndose como un extremista, un fanático intolerante y un hombre violento e imprudente que en forma egoísta se comprometió con su propia estrecha percepción de la verdad, en sus primeros años fue el más improbable candidato para que se le recordara como el apóstol del amor. Pero 3 años con Jesús empezaron a transformar a un fanático centrado en sí mismo en un hombre maduro y equilibrado. 3 años con Jesús cambiaron a este hijo del trueno hasta que llegó a ser un apóstol del amor. En aquellos puntos donde más carecía de equilibrio, Jesús le dio equilibrio. Y en el proceso, Juan se transformó de un fanático impetuoso en un piadoso y tierno anciano, dirigente de la iglesia primitiva. Juan aprendió a equilibrar muchas cosas en su vida. No te pierdas el próximo podcast. Seguiremos hablando de la vida de Juan y cómo equilibró muchas cosas que aprendió con Jesús. Que Dios te bendiga.